Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles. Qué bueno es estar juntos una vez más para compartir siempre la palabra del Señor, que es Dios hablándonos a nosotros. La Sagrada Escritura, en las epístolas del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, que fue guiado por el Espíritu Santo, dice que Dios habló muchas veces y de diferentes maneras. A los padres, dice, a los padres por los profetas, y dice, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó de heredero y por quien asimismo también hizo el universo. Entonces, Dios siempre hablando a los padres, a los hijos, a todos aquellos que necesitan un mensaje de parte del Señor. Y las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, es en este caso el texto, la fuente de los más variados tópicos, temas, asuntos que usted y yo podemos necesitar, y Dios hablándonos nos va a guiar a buen puerto. Bien, en el día de hoy vamos a leer las Sagradas Escrituras allí en Génesis capítulo 12, los versículos 4 al 6. Génesis 12, los versículos 4 al 6, que dicen así: Y fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿bien? El tema que quiero que compartamos en el día de hoy es Lot, un hombre de dos mundos. Lot, un hombre de dos mundos. Hemos estado compartiendo diferentes mensajes acerca de distintas personas, individuos, que aparecen en las Sagradas Escrituras y que Dios se relacionó con ellos respondieron a ese llamado, y de una otra forma estos hombres tienen algunas cualidades o virtudes que pueden ser objeto de imitarlo, en este caso nosotros que somos creyentes en este tiempo, como también algunos errores y falencias que nosotros podemos notar y obviamente no repetir, porque esas acciones trajeron consecuencias funestas. Y en este caso, al tocar, a leer, a investigar y seguir la huella a este hombre llamado Lot, es muy importante para conocer algunas facetas de él. En primer lugar, está el llamado y viaje con Abraham. En Génesis 12:5 es el Señor quien ha hablado primero con Abraham, y llegó el momento de levantar la tienda y salir de Ur de los Caldeos, ahí en este caso Abraham y también Lot, que era su sobrino, y se fueron hacia la tierra de Canaán. Lot con su familia. El texto bíblico no menciona el nombre de su esposa, pero es evidente que tenía una esposa porque tuvo dos hijos, o dos hijas, perdón, dos hijas. Obviamente más tarde tuvo dos hijos políticos que potencialmente pudieron haber sido sus hijos, pero el Señor dijo otra cosa debido a cómo eran en su corazón. Pero volviendo a lo que es lo que a nosotros nos importa, un hombre casado, que tenía su familia, que salió de un lugar para ir a otro lugar y conocer allí la tierra que Dios les iba a dar, en este caso a Abraham. Pero el Señor, en su misericordia, también Lot fue prosperado, bendecido, y teniendo muchos animales y muchas otras pertenencias que hacían que fuera un hombre que tuviera una vida sana, adecuada, ponderada en el tiempo. Ahora,
los dos hijos que tuvo, en este caso, Lot, sucede una situación muy complicada desde el punto de vista ético y moral, donde después que el Señor Dios Todopoderoso castigó severamente a los habitantes de Sodoma y Gomorra por su pecado constantemente en contra del Dios Altísimo, notamos que estas hijas durmieron con su padre y de allí nacieron lo que se conoce como los moabitas y también los amonitas. Las Sagradas Escrituras son muy claras en entregar orientaciones, mandamientos, principios respecto de las relaciones sexuales o entre quién, con quién se tiene que tener intimidad sexual. Y en este caso quiero leerles el libro de Levítico, donde el autor bíblico, que en este caso es Moisés, habla y escribe acerca de la santidad moral. Levíticos capítulo 18, versículos 1 al 20. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahvé vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en el cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde iba a llegar Abraham, a lo cual yo les conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, dice el Señor. Ningún varón se llegue a parienta cercana o próxima alguna para descubrir su desnudez. Aquí nosotros, de punto de vista del lenguaje figurado, que aparece en las escrituras o figuras de dicción o tropos que también se llaman, se han utilizado los lingüistas, los escritores, para darle más vigor, más sentido y dinamismo al lenguaje o lo que ellos quieren comunicar. Entonces, cuando el autor dice descubrir su desnudez, se refiere a intimidad sexual. Bien. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, la hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija del hijo. Y así sigue hablando, ¿ve? La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, tu hermana es. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre es. Y así sucesivamente. Dios ordenó, estableció y entregó consejos claros acerca de la prohibición de estar conociendo la desnudez de las personas, mujeres, en este caso, la mamá, la hermana, primos, primas, tías, etcétera, porque eso era algo netamente íntimo en el matrimonio. Bien. En segundo lugar está la separación con Abraham. Lot, como tenía muchas ovejas y Abraham también, allí en Génesis 13, vamos a buscarlo volviendo un poco atrás, Génesis 13, versículo 8, el pasaje dice así: entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Puede leer el 13:2, que es el contexto inmediato, el pasaje que dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Gai, y el lugar del altar que había allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor Todopoderoso. Entonces Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas,
y no podía morar en un lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Las contiendas, las diferencias, las posiciones extremas hacen que las personas no resuelvan adecuadamente sus necesidades, sus proyectos, sus planes, sus objetivos. Y es aquí donde uno nota el corazón de Abraham, un hombre que Dios le ha hablado, un hombre que tiene su familia, su esposa, y que aunque tiene muchos bienes, el Señor lo sacó de allí, de Ur de los Caldeos, y lo llevó a otro lugar. Pero también estaba Lot junto a él. Y hay una tensión, una fricción. Pero el hombre normalmente manifiesta las motivaciones de su corazón cuando está en riesgo sus propias ambiciones. Y es el Señor quien establece que en este pasaje Abraham, con un corazón amigable, dócil, decide que si Lot se va a la izquierda con sus ganados y sus pastores y todos sus bienes, él se va a ir a la derecha. Y si Lot va a la derecha, él va a ir a la izquierda. Lo que quiero señalizar acá es que como creyentes tenemos que evitar los conflictos. Tenemos que resolver los conflictos. Al mismo tiempo, en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Saber callar y escuchar. Allí en Santiago 1:19 dice que nosotros tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Y hay otra parte que la Escritura también dice que tenemos que ser tardos para airarnos. Puede que en un momento tácito uno se moleste con algo, pero luego tiene que venir la quietud, el reposo y sentarnos y resolver en el Señor nuestras diferencias. Soportar y perdonar los unos con los otros. En Colosenses 3:13, el apóstol Pablo entregando consejos por medio del Espíritu cuando es evidente que se van a dar circunstancias de tensiones entre unos y otros. Pero tenemos que aprender a soportarnos los unos a otros. Y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Ese es el consejo. Entonces, Lot tuvo que observar, tomar una decisión y separarse de su tío Abraham y llevar otra dirección en cuanto a su vida familiar. En tercer lugar está la bondad del Señor con Lot y su familia. Ya hemos dicho que Lot era un hombre que tenía sus ganados, tenía sus bienes, tenía su esposa, tenía sus hijos. Eso aparece ahí en el 13:5 que lo leímos anteriormente. Dios lo rescató del peligro. En una ocasión, Lot estando con su familia, vinieron los habitantes de Sodoma, donde él lamentablemente no tuvo la capacidad de observar adecuadamente el tiempo y ir mirando pausadamente hacia donde estaba caminando. Entonces, su tienda se fueron alejando de Abraham, pero acercándose a Sodoma y Gomorra, donde la gente que estaba allí eran malignos, pecadores contra Dios y contra ellos mismos. Entonces el pasaje revela que el Señor los rescató en medio de esa situación adversa. Eso está en Génesis 14. Vamos a ir quizás rápidamente allí. Génesis 14. Ahí está el pasaje, ¿ven? Y algunos detalles de ese texto. Está la bondad de Dios, el hecho que el Señor lo visitara a través de los ángeles, revela que Dios, aun cuando a veces estamos angustiados, equivocados, Dios siempre nos hablará para sacarnos del dolor, de la prueba y de la aflicción. Al mismo tiempo está la protección de la vida. Estas personas pudieron haberlo matado, pudieron haber hecho una aberración con él. Tanto así que Lot
En un momento dijo, aquí están mis hijas, tómenlas a ellas y hagan lo que ellos quieran. Tan malignos eran estas personas que tenían actos sodomitas. Sodomitas se refiere a actos inmorales de hombres con hombres, mujeres con mujeres, relaciones sexuales inmorales. Hoy día estamos viviendo tiempos inmorales, perversos y abominables. Hay que tener tanto cuidado hoy día de no decir algunas cosas que tienen que ver con la moral que Dios estableció, porque algunas personas lo pueden acusar de discriminación o incluso lo pueden llevar a un juicio por alguna situación netamente de lo que estamos hablando hoy. Pero la palabra del Señor es muy clara. Dios creó un hombre y creó a una mujer. Todo acto fuera de este marco normativo, ético, moral y espiritual está lejos de lo que Dios ha establecido. Bien. Usó a otros para ayudarlo. Por supuesto, Dios envió sus ángeles. Al mismo tiempo, Dios se acordó de él en Génesis 19:29, viendo muy adelante, 19:29, el pasaje dice, así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Como el Señor tuvo misericordia de Lot y envió sus ángeles para sacarlo. El 19:15 dice así, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y ahí está Dios teniendo misericordia de Lot, de su esposa y sus dos hijas. La misericordia del Señor, el versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asistieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él. Fíjese, Dios es misericordioso con Lot. De la misma forma como lo es conmigo, con usted, con nosotros todos, el Señor tiene misericordia. La palabra del Señor dice que Dios es rico en misericordia. Es decir, Él es compasivo, Él se siente, Él empatiza, Él se pone en nuestro lugar para ayudarnos y sacarnos de allí donde a veces las situaciones nos han sobrepasado, nos hemos quebrado y no queremos seguir adelante. La mano del Señor es la que nos puede tomar, levantar. El Espíritu Santo de Dios es el que nos puede animar para sacarnos las cargas tan pesadas que a veces las encontramos, y Dios manifiesta su misericordia. Y al mismo tiempo lo libró de la muerte y del juicio. El versículo 29 del mismo pasaje dice ahí, y envió fuera a Lot del medio de la destrucción. Dios derramó juicio sobre ese lugar y fueron destruidas esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. El versículo 24 de Génesis 19 dice así, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Existen descubrimientos arqueológicos allí en esa zona geográfica, y algunos dicen que aún están las huellas del fuego que cayó desde los cielos para destruir esos habitantes sodomitas, inmorales y perversos por la ira del Dios Todopoderoso. Hoy día el Señor tiene misericordia. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Dios ama a las personas como son, pero una vez que las personas se convierten al Señor, se entregan al Señor, se acercan a Dios, deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, demostrar con evidencias que han cambiado y que ahora en el Señor hay una nueva vida. La Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
En el Señor hay esperanza, hay fe, hay misericordia, hay gracia de Dios, es decir, el favor permanente e inagotable del Señor como una fuente de gracia para acercarnos al Señor y encontrar ayuda. La vida de Lot es un ejemplo de la misericordia de Dios hacia él. Y al mismo tiempo nos enseña que nunca debemos guiarnos por estos ojos para tomar decisiones que tendrán un impacto en nuestra familia y que debemos ser prudentes en todo lo que hacemos. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oramos para que tú abras nuestros ojos, toque nuestro corazón, para que seamos prudentes, cuidadosos en tomar decisiones y hacer siempre tu voluntad, buscar a través de la oración, de la lectura de tu palabra y encontrar así lo que es tu buena voluntad, papito bueno. Bendícenos ahora y muchas gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.